Las 10 de la mañana, bella, por cierto, esta mañana que hace un rato ya tenía 15 grados, hoy se esperan, recordemos, una máxima de 22, 23, bellísimo, hermoso en esta semana anticipo de primavera, después de el invierno bastante crudo que hemos tenido este año y que, bueno, se ha prolongado, por supuesto, hasta este mes de agosto. Nos metemos nuevamente en este proceso electoral, no tanto en el del 7 de septiembre, sino en el que va a desarrollarse, sobre todo en el mes de octubre, porque habrá representantes bragadenses en las listas. Una de ellas es la dirigente de nuestra ciudad, Celina Sburlati, con quien estamos y vamos a conversar un rato. Gracias, Celi, por venir. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Sí, bien. Mañana para Mate y Plaza. Sí, para aprovechar hermoso. Este sol y esas virtudes que tiene nuestra ciudad que te permite claro. esa escapada o algún banquito, ¿no? Sí. El famoso banquito del pueblo. Proyecto Sur es el armado que desde hace un tiempo Ricardo Alfonsín viene pujando junto a otros dirigentes, si se quiere, del sector progresista, de parte del radicalismo que no están de acuerdo con el radicalismo actual. En ese tren te has subido. Por supuesto, estás con Alfonsín de hace mucho tiempo, con él y demás. ¿Con la propuesta para qué en este proceso electoral? Fundamentalmente creo que tiene que ver, nosotros presentamos una lista de candidatos a diputados nacionales y tiene que ver específicamente, y en estos últimos días se ha podido materializar y ver claramente, tiene que ver con buscar ponerle algún tipo de freno a las políticas que nosotros creemos equivocadas, erróneas, que está llevando el gobierno nacional. En el sistema democrático, la manera de hacer esto es por la división de poderes. La Cámara de Diputados es la que puede lograr a través de distintas herramientas que tiene, como se ha venido viendo estos días, ponerle freno a estas cosas, marcar la diferencia y como somos absolutamente más respetuosos de este sistema, creemos que este es el camino. Bien, la propuesta entonces es un límite para Milei. Sí, un límite para Milei. Un límite para Milei y marcar la diferencia en algunas cuestiones. Es decir, no es solo plantear un límite, también es decir, bueno, estamos a favor de una educación pública y darle el financiamiento correspondiente, una salud pública y darle el financiamiento correspondiente, la atención a la discapacidad con el financiamiento que corresponda, es decir, también por la positiva, ¿no? Cualquier libertario podría decirte, pero eso va en contra del déficit fiscal. Lo que pasa que, bueno, creo que ahí está la gran diferencia, en cómo entendemos el Estado. Nosotros estamos de acuerdo, el Estado debe ser controlado, debe ser eficiente, no debe tener gastos superfluos, debe ser transparente y en esto tenemos que mejorar, pero también debe ser un Estado presente. Yo ayer hablaba con alguien y le decía, por ejemplo, cuando hablamos del Estado, como que el Estado, cuando vos decís la palabra Estado es como demasiado etéreo, como demasiado volátil, ¿no? Algo que no se sabe muy bien qué es. Como no se sabe qué es. A ver, PAMI es el Estado. Claro. Por ejemplo, PAMI es el que te hace el descuento de los medicamentos, el que te entrega las cosas que vos necesitás, la silla de ruedas, los pañales, la atención domiciliaria, el que te da la internación. Se materializan muchas cosas en eso. Claro. Eso es el Estado. Eso tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente, tiene que ser rápido, no tiene que ser engorroso el trámite. Hay que mejorarlo. Pero bueno, estas son las cuestiones cuando uno lo va en la educación. La escuela es el Estado. La escuela pública, gratuita, que te provee la calidad de la escuela, además. Tenemos que bregar por una educación de muchísima mejor calidad. Bueno, eso es el Estado. Entonces me parece que ahí es donde nos diferenciamos, ¿no? Hay lecturas en estos días, o desde hace tiempo, que la gente está como pareciera enganchada detrás de la palabra cambio, así como el cambio... Por el cambio mismo. Sí, sin saber para dónde o qué cosa, ¿no? Como que la gente está en una situación... todos estamos en una situación en la que hay momentos del día, del mes, de la vida en el que decimos, pero esto no está como del todo bien. Cambiemos, no importa qué cosa, ¿no? Hay un poco de... Ni hacia dónde cambiamos. Tampoco está claro, creo que, digamos, los últimos gobiernos han dejado un poco también esa gran incertidumbre en la población, ¿no? Finalmente la gente votó por cambios que no resultaron lo que le habían prometido, si querés, en el proceso electoral. Y tal vez eso explique un poco hoy la situación. Mira, yo creo que tiene que ver con la naturaleza humana.
esta cuestión. Si vos analizás los últimos 40 y pico años de democracia, no analicemos lo anterior porque vos, en un gobierno que no es democrático, sí, claro. No podés opinar tanto. Y es como que te bajan línea y esto es así, si te gusta, bien, y si no, también. ¿Viste? Como cuando tenés 5 y te dicen esto no se puede, y si te gusta, bien, y si no, también, bueno. Si analizamos los gobiernos democráticos, cada vez que vos lográs algo y lo considerás como propio, después está lo que no lograste. Sí. Y la naturaleza humana es un poco así. Sí. Nosotros en el 83... El gran logro, el gran objetivo lograr era afianzar la democracia. Se afianzó la democracia, entonces después tuvimos necesidades económicas, porque además fue un gobierno en el 83 que conocía. Después vino Menem y tuvimos una primavera en donde parecía que lo económico iba a cambiar, y después nos dimos cuenta que lo que queríamos era una profundidad económica, un desarrollo real. Claro. Y los sucesivos gobiernos fueron dejando las falencias de las cosas que aún nos faltan, ¿no? Los dolores que nos quedan, dice. Claro. Son las libertades que nos faltan. Bueno, creo que tiene que ver con el crecimiento humano. La dirigencia, pues lo que pasa que, bueno, la gente, el que no tiene una responsabilidad política, no tiene la obligación de pensar claramente cuál es el rumbo del país, pero el dirigente político sí. El cambio lo debe dirigir un dirigente político, precisamente. Y no debe ser hacia la nada, no debe ser cambiar por cambiar. A ver, siempre hay que pensar en un país en donde el cambio sea para mejor. Es lícito que se quiera el cambio, me parece absolutamente lícito, es crecimiento el cambio también. Una persona que se estanca no crece, un gobierno que se estanca no crece, creo que ese es el sentido, pero tenemos que buscar lo que sea, lo que nos dé una mejor calidad de vida. Por ejemplo, hoy hay como una irascibilidad en la gente, ¿no? Como que todo el mundo está nervioso, se pelea. Bueno, el dirigente político tiene que ser un ejemplo para que eso no sea una constante. El dirigente no puede ser el más nervioso y el que más se pelea ni el que más putea, al contrario. Yo ayer miraba, recién lo hablaba afuera, ¿no? Un jugador de tenis, un número 1 o 2 del mundo, perdió un partido, el ruso perdió un partido y su demostración es romper la raqueta contra el banco. Hay millones de chicos en el mundo que quieren ser como él. Seguramente. Entonces ese no es el ejemplo. El presidente, cuando putea, cuando dice, hay gente que quiere ser como él, ese no es el ejemplo. Celi, quería preguntarte, traerte un poquito a lo local, ¿cómo has visto este año y pico de cambio de gobierno, de cómo no te pregunto por el gobierno en sí, sino en la dinámica local, digamos, las discusiones que estamos teniendo como bragadenses? ¿Te parece que nos están faltando, que no hemos tenido espacio para poder tenerlas? Creo que algunas cosas se están haciendo de manera distinta. Por ejemplo, yo veo específicamente en algunas cosas que tienen que ver con la participación ciudadana, y sácalo de las necesidades, lo que se consideraban necesidades básicas primariamente. Por ejemplo, la cultura. Me parece que hay cosas en donde la cultura está más presente, está más en los barrios, está más en la calle, la sacamos de las 4 paredes del teatro, a pesar de que en el teatro hay muchísima cosa y hay muchísima oferta. Y me parece que las discusiones tienen que salir un poco por ese lado. Me parece que el gobierno tiene una actitud bastante más participativa que el gobierno anterior, bastante más abierta. A nosotros en lo personal nos pasó, es decir, hemos sido tradicionalmente antagónicos, en esta jugamos juntos, hicimos algo juntos, y la verdad es que nunca nos sentimos ni mirados como sapo de otro pozo, digamos, claro. ¿Viste? Me parece que hay una actitud muchísimo más amigable. Creo que es un gobierno al que le faltan recursos, como a todos, como a nosotros en casa, como a vos, como a mí, como al gobierno. Es un país al que nos faltan recursos, pero me parece que hay movimientos de ideas que tienen que ver con el progreso. De golpe vos en Mechita te encontrás que están haciendo el gas, el gas de red. Sí. Eso es progreso para la gente. Claro, sí, por supuesto. Sí. Porque es vivir mucho mejor. Como antes lo fue en Comodoro, digamos. Exactamente. Claro. Hay de golpe estas cosas que, a pesar del recorte, vos ves que
Una parte del esfuerzo lo harán los vecinos, otra parte lo hará el municipio, otra parte lo hará una empresa, pero lo que fuera. Pero bueno, hay actitud en eso y me parece que ese es el sentido. Y al resto de la dirigencia, sacando el gobierno, digamos, sobre los temas de debate que tiene la ciudad, ¿qué te parece? No me parece mal, no me parece mal. Me parece bien que intenten que sean control. Es decir, yo quiero llegar al Congreso para hacer control. Me parece bien que los dirigentes locales sean control. Me parece bien que lo puedan hacer. Si yo me da la sensación como que hay demasiado choque, pero bueno, tiene que ver con una actitud personal eso. Yo lo haría un poquito más desde el diálogo. Pero si es el camino que encontraron para estar presentes y controlar, está bien que lo hagan. Para ejercer esa función. Es el juego de la oposición. Claro. No me parece mal. Bien, Celi, gracias por haber venido. No va a faltar oportunidad. De aquí a octubre tenemos un rato todavía. Sí, no hay que confundir, porque además hay mucha confusión con las dos elecciones. Claro. La otra es a fin del mes de octubre. A fin de octubre. Incluso ahí va a haber que explicar cosas porque es boleta única. Ya no habrá esto de entrar al cuarto oscuro con un montón de boletas, sino que habrá una sola donde uno habrá que tildar. Pero no quiero confundir a la gente, eso vendrá después. Sí. Ahora esta elección es, digamos, como se ha desarrollado en los últimos años. Gracias por haber venido a conversar un rato. No, gracias a ustedes.